Hablemos un poquito de este templo, de su historia en breve. Israel ha construido 2 templos y las naciones gentiles han destruido 2 templos. Hoy día Jerusalén no tiene templo físico en ningún lugar. En Jerusalén no lo tiene. El primer templo le dijo Dios, Dios puso en el corazón de David, el rey David, hacer un templo, construir un templo. Pero no lo construyó él porque había derramado mucha sangre. Su hijo, el rey Salomón, construye el primer templo sobre el monte del templo, el monte Moriah, donde entendemos que Abraham sacrificaría a su hijo. Salomón tomó 7 años y medio para construir ese primer templo en Jerusalén, alrededor del año 1027 antes de Cristo, casi 1000 años antes de que Cristo viniera físicamente a esta tierra. Pero ese templo de Salomón le dio paz a Israel por 40 años. Le dio sabiduría a Israel por 40 años. Pero luego pasaron algunos años y Babilonia, en el año 586 antes de Cristo, entra a Jerusalén, destruye la ciudad y destruye el templo que había construido Salomón. Estamos hablando de alrededor de 600 años antes de Cristo. Pasan 70 años y luego se construye el segundo templo en el mismo lugar, construido por Zorobabel, uno de los que regresaron del cautiverio a Jerusalén. Y Dios lo usa para levantar el segundo templo de Jerusalén. Eso ocurre alrededor del año 516 antes de Cristo. Más o menos 500 años antes de Cristo. Pero este templo fue remozado, embellecido, con mucho lujo y pompas, por el rey Herodes, el falso rey Herodes, alrededor del año 19 antes de Cristo. Y era una belleza, era un monumento. Todo el mundo tenía que hablar del templo, remozado por Herodes. Tanto así que le llamaron el templo de Herodes. Pero este templo fue destruido tal cual Jesús había anunciado en Mateo 24, 1 y 2, que no quedaría piedra sobre piedra. Y en el año 70, después de Cristo, el general Tito, con su ejército romano, irrumpe contra Jerusalén y contra el mismo templo y destruye hasta el polvo toda la construcción del templo de Jerusalén. 2 templos construidos por Jerusalén, y las 2 veces fue destruido por imperios y gobiernos gentiles. La profecía dice que Jerusalén sería hollada por los gentiles, pisoteada por los gentiles. Pero pensemos en un tercer templo que no está construido todavía. Israel, después del año 70, quedó sin templo hasta el día de hoy. La nación de Israel fue perseguida por los romanos, masacrada, y fue expatriada, y fue dispersada alrededor de todo el mundo. Y en 1948, la historia nos dice que regresan a su tierra después de 2 guerras mundiales. Aparece entonces la oportunidad de regresar a su nación. Y en 1948, Israel iza, después del año
70, por la primera vez como una nación independiente, su bandera en su propia tierra y establece su propia nación y su propio gobierno de manera independiente. Pero no hay templo. No hay templo. Lo anhelan, lo desean, lo construirán porque está establecido que viene un tercer templo físico sobre Jerusalén. No está, pero vendrá, según la profecía, para los últimos tiempos. Israel ya está preparada, tiene todo listo, con tal de que algo suceda en el monte del templo, donde está erigido actualmente el edificio del domo de la cúpula y una mezquita islámica. De alguna manera ocurrirá que la construcción del templo finalmente será en ese montículo, en ese monte. A unos 750 metros el monte se levanta de sobre el nivel del mar. Entonces, hablando del templo, Jesús se adelanta a la historia y menciona que hay templo para el tiempo de la gran tribulación. Ahí en Mateo 24:15 dice Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, se refiere a un lugar denominado, un espacio denominado del templo de Jerusalén. Así que adelante de Mateo 24, en el versículo 15, proféticamente menciona el lugar santo, que es el templo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, escapen, porque va a haber una crisis a raíz de este hombre de pecado que va a entrar ya en el templo erigido y hará un sacrificio a los demonios, el anticristo. Esto será en el futuro. Lo habla Apocalipsis, lo habla el profeta Daniel. Inclusive el Nuevo Testamento en Tesalonicenses habla de este hecho. No lo vamos a ver hoy. Más abajo, para saber que está hablando del templo dentro del periodo llamado la Gran Tribulación, en la misma respuesta, poquito más abajo, Jesús añade en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, para hablar del fin del mundo, tenemos que poner una mirada fija con relación a las profecías acerca del templo en Jerusalén. Ahora tenemos la mirada fija en el coronavirus y en las muertes y en las estadísticas. Y nos preguntamos si vendrá algo peor. Pero la profecía quiere nivelar el barco y que tanto la iglesia de Jesucristo como el mundo entero logre fijarse y dirigir su mirada a lo que va a acontecer en relación al templo físico del pueblo judío en el monte del templo. Eso viene. Este es el foco de la profecía para Israel y para el mundo. Aquí está la gran conexión con la profecía del fin del mundo. El libro de Apocalipsis habla de esto acerca del templo en Jerusalén como tiempo futuro dentro de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Habrá un tiempo medido por el reloj de Dios, por 42 meses, por 3 años y medio, por 1260 días, repetido a lo largo del libro de Apocalipsis. Durante ese tiempo, los gentiles volverán a hollar a Jerusalén y harán algo
tétrico en relación al templo. Quiere decir que el templo estará construido para el tiempo de la gran tribulación. También esta profecía de Mateo 24 con Apocalipsis 11 y otro versículo que no he leído, Apocalipsis 7:14, se unen de manera magistral con la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 1, la primera parte. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tal cual Jesús en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vendrán tiempos difíciles, peores que el tiempo que estamos viviendo. Es hora de arrepentimiento, de buscar a Dios. ¿Qué hay en el templo? ¿Por qué es tan importante el templo? Lo que encontramos en el templo de Jerusalén son los sacrificios de sangre para el perdón de los pecados. Pero ya no hay templo. Entonces, ¿quién nos puede perdonar los pecados? La sangre de Jesucristo. Por eso, el verdadero sacrificio ya fue realizado en la cruz, en el altar de madera de la cruz, también en Jerusalén, donde fue derramada la sangre de ese Cordero de Dios, de ese Salvador, esa sangre que solamente esa sangre puede, la sangre del Cordero de Dios, solamente esa sangre puede perdonar el pecado de la humanidad. Es tiempo de arrepentimiento y de buscar ampararse y cubrirse bajo la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestro pecado y la liberación de nuestro pecado y de nuestra maldad. Ese es el verdadero sacrificio. Nuestra señal, entonces, es un sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. No hay templo de Jerusalén, pero hay un sacrificio realizado para el perdón de los pecados. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez, pero está enfocándonos en su sacrificio, porque dice que Él solamente se ofreció una vez para el perdón de los pecados. En un sentido, no necesitamos templo y no se necesitan ofrecer cientos y miles de ovejas, cada uno, para recibir el perdón. El perdón se recibe solo por la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo la gracia de Jesucristo nos llenará y nos cubrirá para darnos el oportuno socorro en todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Hebreos 9, capítulo 12. Dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hemos obtenido en Cristo, por su sangre, por la fe en su sangre, eterna redención. A falta de un lugar para sacrificios, Jesús vino como el perfecto sacrificio. Entonces, el foco de la profecía es el Cristo y fue su obra en el altar del sacrificio, en la cruz,
el único que puede traer verdadera salvación. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel le dijo a Juan: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. No se puede adorar a los ángeles. El ángel le dice a Juan: yo soy consiervo tuyo, no te arrodilles para adorarme. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Es solo para adorar a Jesús, nuestro Salvador, y enfocarnos en él. Entonces, después del coronavirus, el foco donde debemos fijarnos, que habrá que atender, es el foco de la profecía relacionada con Israel y el templo que se construirá en Jerusalén. Esto lo dice también Zacarías, capítulo 12, versículo 2. Zacarías 12, versículo 2. No, el foco no es el coronavirus, el foco de la profecía es el templo en Jerusalén. Zacarías 12:2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Zacarías 9:10 también nos los dice de esta manera: y de Efraín destruiré los carros. Efraín es Israel, era la porción de tierra al norte de Israel, correspondiente a la tribu de Efraín, llamado también aquí Efraín o Israel. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Dice: y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. La paz que viene de Cristo procede o procederá del mismo Cristo desde Jerusalén en el tiempo adelante, en el tiempo futuro. En el futuro está la verdadera paz por Cristo Jesús, no por los hombres, ni los políticos, ni las alianzas entre las naciones, ni por el anticristo, ni por la religión mundial. La paz verdadera viene de Jesucristo, el que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. En lo inmediato, en un momento, pronto, no sabemos qué tiempo, pero en el tiempo mediato, a lo futuro, tendremos una relativa paz, pero no será por mucho tiempo. Debemos aprender que el foco del fin del mundo no es el coronavirus, es lo que después del coronavirus veremos qué sucederá con relación al templo en Jerusalén. Y veremos también engañosos arreglos de paz que se harán para que se construya finalmente en el lugar específico, en el monte del templo, que es el lugar escogido por Dios, donde Abraham sacrificaría a Isaac, pero allí hoy día está el domo de la roca y una mezquita de los islámicos. Pero un cumplimiento profético es que el tercer templo se construirá allá arriba, en el monte del templo. Pero la verdadera paz es la que trae Jesús a nuestros corazones. Jesús dijo, Juan 16:33, el único que nos puede dar la paz es Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción o angustias, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solo Él puede darnos la paz. Primera de Tesalonicenses 5:23
nos habla también de la verdadera paz en nuestros corazones. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz. Romanos capítulo 5, 1, el Evangelio de Romanos nos habla que por su Evangelio esta paz nos justifica, nos perdona, nos libra de toda condenación y viene a nosotros. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, pasando del templo físico, pasemos al templo espiritual, el único donde se está adorando al verdadero Dios a nivel mundial, la iglesia de Jesús. El segundo punto lo he titulado, pero Jesús también profetizó un templo espiritual para que todos los que entraran adoraran al Dios verdadero. Este templo espiritual sería su iglesia. Letra A. Él mismo, Jesús, construiría este nuevo templo espiritual. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y aquí nos animamos, porque aquí entramos nosotros al plan de Dios en esta edificación del templo de Dios o de la iglesia. Dice Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las naciones gentiles destruyeron los dos templos. Ni Satanás puede destruir la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está bajo la promesa, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. En esa iglesia está usted y estoy yo, por la gracia de Dios. Los integrantes de este templo estarían en todas las naciones, no en una nación o en un lugar específico. Juan 4:21 dijo Jesús, llegará el día en que ni en este lugar ni en este templo se adorará al Padre. Sería una adoración general en todo el mundo, con un cuerpo espiritual llamado la iglesia, repartido en todas las naciones. Y esa iglesia sería la única con esta promesa, que por haber creído en Jesucristo, el Rey, el Cristo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, podría adorar a Dios, como dice Jesús, en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Entonces, Él nos hizo nacer en espíritu para que en espíritu le adoráramos a Él. También aquí podemos decir, letra B, la iglesia o el templo espiritual sería la morada de la presencia de Dios por su Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Es la iglesia espiritual, los creyentes en todo el mundo, donde estaría la presencia de Dios, el Espíritu Santo, donde por el Espíritu Santo podríamos adorar a Dios. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo? Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie puede destruir el templo espiritual, la iglesia, bajo la promesa que las fuerzas del Hades no prevalecerían contra ella. También usted puede buscar Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, que afirma esta verdad. Letra C. Solo este templo, la iglesia, sería capaz de reconocer al Mesías como el Señor y lo adoraría como Dios verdadero. Entonces, aquí podemos decir que Israel no puede adorar al Mesías porque lo rechazó. Hasta el día de hoy, la nación de Israel rechaza a Jesucristo como su Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le puede adorar. Como no puede adorar verdaderamente a Dios, no tienen templo para adorar a Dios. Esto es muy profundo. Pero la iglesia, el misterio de Dios escondido por los siglos, ha sido levantada por Jesucristo. La mayoría gentiles, y ha sido repartida la bondad de adorar a Dios por todo el mundo, por medio de la iglesia. Dios recibe al que lo recibe y Dios rechaza al que lo rechaza. Puedes recibir a Cristo todavía en este tiempo. No lo rechaces. Dios recibe al que lo recibe y rechaza al que lo rechaza. Israel quedó descalificado para hablar de Dios, para hablar del Mesías, al matar al Mesías. Hechos 2, 22. Hechos 2, 22. En la predicación de el apóstol Pedro, dice, Pedro predicando, dice, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis como nación de Israel, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 23, al cual Dios levantó después, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella el poder de la resurrección. Mateo 21, 43. Da la sentencia al pueblo de Israel por haber matado al Mesías. Y esta sentencia la dijo en Mateo 21, versículo 43. Dice Jesús, por tanto os digo, hablándole a los judíos, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esos frutos son frutos espirituales, del que habla Hebreos 13:15. Frutos de labios que confiesan su nombre. Nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Por consiguiente, la iglesia es el pueblo espiritual que adora a Dios en la actualidad. El templo que adora a Dios en la actualidad. Sin el templo físico, es la iglesia repartida en el mundo la que está adorando a Dios. No hay otro pueblo, no hay otro grupo, otro gremio, no hay otra agrupación, congregación que esté hoy día adorando tanto al Rey de Reyes y Señor de Señores como los hijos de Dios, los creyentes en Jesucristo, los verdaderos cristianos que adoran al verdadero Dios, no a hombre, no a mujer, no a ídolo, no a animal, sino al verdadero Salvador, el Redentor, el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Porque dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres
en el que podamos ser salvos. Jesucristo, único mediador, dice Pablo a Timoteo. Entonces la iglesia es el pueblo espiritual que adora a Dios en esta época. Hablando de la historia, entre el segundo templo y el tercer templo. Ese tercer templo que pronto se construirá. Hoy es el tiempo de la iglesia, es el tiempo del evangelio, es el tiempo de hablar de Jesucristo como única señal para arrepentimiento, para buscar a Dios, para que Dios sea glorificado. Hoy, nuestra labor como hijo de Dios no es lamentarnos, no es tener miedo, es esperar en su venida y anunciar a Él como el Cordero de Dios hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26, cuando celebramos la cena, decimos, a Él anunciamos hasta que Él venga. Ese hasta nos hace estar del lado de acá y hace que las cosas del fin del mundo estén del lado de allá. Nos toca anunciar el evangelio a Cristo hasta que Él venga. Entonces, podemos hacernos una reflexión como tercer y último punto. ¿En qué aspectos en el día de hoy tiene que verse o tenemos que ver el coronavirus con las profecías de la Biblia? Tú y yo somos ahora los que podemos hacer sacrificio para Dios, pero no de sangre, porque ya el sacrificio de sangre se hizo. Romanos 12:1, el Evangelio nos lleva a entregarnos al Mesías, a servir al Mesías, a adorar al Mesías en espíritu y en verdad. Pablo lo dice de esta manera, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es hora que la iglesia eleve culto racional a Jehová Dios, a Cristo, en espíritu y en verdad, con una entrega hasta de sacrificio si fuera posible, para decirle al mundo quién es al que estamos esperando, quién es el que puede perdonar los pecados y el que puede transformar nuestra vida. Letra A, el coronavirus ha traído una experiencia de confusión en todo el mundo, así como lo fue la Torre de Babel, que por las lenguas diversas se confundieron en su comunicación. Pero Dios dice que Él es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Y dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, la verdadera paz. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Letra B, el coronavirus ha logrado la atención y la humillación de las naciones. ¡Qué tremendo! El coronavirus ha provocado la humillación de naciones grandes y pequeñas. Podemos humillarnos también como iglesia para interceder en oración y en evangelismo por las naciones para que vengan a Dios. La prueba en el ser humano, de las pruebas, de las tribulaciones, de los problemas y las angustias, es para probar el corazón. Con esta pandemia, la gente o glorificará a Dios o blasfemará en contra de Dios. Y esto es lo que podemos aprender de lo que ocurrirá en la gran tribulación. Los hombres en aquel tiempo o glorificarán a Dios o blasfemarán contra Dios a causa de aquella angustia. Podemos aprender lo mismo para hoy. Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria,
O te arrepientes y le das gloria a Dios, o no te arrepientes y sigues blasfemando contra Dios. Yo quiero invitarte a que tú seas de los que glorifican el nombre de Dios. Quiero que después de este momento te vayas al Salmo 103 y te unas en la paz del Señor, confíes en el perdón que te otorga la sangre de Jesucristo y puedas hacer un culto racional a Dios en adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Y te puedes basar en el Salmo 103, que voy a leer. Después lo puedes leer completo y puedes releerlo una y otra vez. Pero quiero animarte a que seas de los que adoramos a Dios. Salmo 105, versículo del 1 al 5. Perdón, Salmo 103. Corrijo. Versículo del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que se sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el versículo 22 al final, bendice a Jehová el Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, donde Él reina, donde tú estás, donde Él es Señor en tu corazón, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Letra C. El coronavirus es un mal al que muchos aún desafían o le son indiferentes, no importándoles las consecuencias. Esto es ignorancia e insensatez. En Mateo 7, 24, 27 aparecen dos tipos de personas. El insensato que construyó su casa sobre arena sin el fundamento de la roca que es Cristo, pero el hombre sabio y prudente que construye su casa sobre la roca. A ambas casas vinieron angustias, tempestades, y dieron con ímpetu. Aquel viento azotó aquellas dos construcciones. Como aquella casa estaba fundada en arena, dinero, sexo, arrogancia, altivez, decisiones de ignorar a Dios, vino destrucción y ruina sobre esa vida. Sobre la otra que estaba solidificada sobre la roca en Cristo, nuestra roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo Cristo a Pedro, refiriéndose que la roca es Cristo, como lo corrobora Pedro en sus epístolas más adelante. Quiero animarte a que tu vida sea fundada sobre la roca. Pero aparte de los insensatos y altivos, hay muchos a quienes en su dolor y quebranto se le abre el pensamiento, se le ilumina el pensamiento. La verdad de Dios le amanece y piensan en Dios, piensan en un Dios de misericordia, en un Dios de un amor grande manifestado en el Salvador. Hay muchos todavía que son hijos pródigos, que están respondiendo, aún en la angustia, sensibles al llamado de Dios para salvación y para que encuentren el amor y la verdadera paz. Esta historia aparece en Lucas 15, del 18 al 24. Este hijo pródigo que había renunciado a la paternidad, había blasfemado contra su padre, ignoraba a su padre, asumiendo que él tenía todo, salud, dinero, se fue lejos de su padre
y gastó todo lo que tenía. Quedó enfermo, postrado, comiendo la algarroba junto con los puercos, con los chanchos, con los cerdos, allí en la bajeza de su pecado. La mente se le abrió, pensó en Dios y dijo, pensó en su padre y dijo, ¿cómo es posible que yo esté en esta repugnancia, en este desenfreno y en esta pérdida, en esta ruina? Fue insensato, pero tuvo tiempo de buscar a Dios y con sensatez, con sabiduría y prudencia dijo, regresaré a mi padre. Se levantó, tomó su camino y fue donde su padre. Su padre le vio de lejos y se acercó corriendo. Se tiró hacia él, abraza a su hijo, le dice, hijo, bienvenido eres, te perdono. Y lleno de amor, lo abrazó y lo perdonó. Es más, pidió que todo el mundo hiciera fiesta porque su hijo era perdido y había regresado para estar con él, bajo su amor y su gracia, bajo su protección y sus recursos, bajo la paternidad de Dios. Puedes regresar a Dios. Concluyamos por el día de hoy. Unámonos a Dios. Y tú ahora puedes orar como hijo pródigo que ha regresado. Ya no un hijo perdido, sino un hijo encontrado en los senos de su Padre Dios. Y tú puedes ahora tener la confianza de orar a Dios y decir, Padre nuestro, tal cual Jesús nos enseñó en su oración en Mateo capítulo 6, versículo 9. Pero también el Evangelio te enseña a hablar con Dios por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te impulsa, dice Romanos 8, versículo 15, a confesar con tu boca, Abba, Padre, papito mío, mi Padre. Y si eres mi Padre, mi buen Padre, un buen Padre protege y cuida a su Hijo hasta el final. Concluimos entonces que, como dice Efesios capítulo 1, versículo 6, Cristo te ha hecho acepto porque Él nos hizo acepto en el amado de Dios. Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias. Hoy nos acercamos a ti en espíritu y en verdad y te damos gracias por entender que es tu iglesia, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, creyentes en Cristo, en la palabra de Dios, los que podemos adorar al único Dios verdadero y podemos proclamar para que otros vengan a ser parte de la iglesia, de este templo espiritual, que pueda elevar verdadera alabanza y verdadera adoración, como Hebreos 13:15 nos invita a hacerlo. Frutos de labios que confiesan su nombre. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta pronto.